Hola a todos, acá estamos otra vez más en The Conversional Compass. Estamos con un invitado, una persona que quiero mucho, que ha significado mucho en mi adolescencia, en mi vida, un ejemplo, el señor Rodolfo Schulze, autor del libro El Profe, profesor de matemáticas en Uruguay, Montevideo. Y bueno, les voy a dejar que los salude y que se presente. Muy bien, muchas gracias por esto. Este, Como dijo Jorge, soy Rodolfo Schulze, fui profesor de matemáticas durante 35 años acá en Uruguay. Ahora hace unos años que estamos jubilados con mi esposa y estoy viviendo en la ciudad de Punta del Este, en Maldonado, Uruguay. Qué lindo, Rodolfo. Bueno, te cuento que estamos haciendo este podcast con un amigo, Sebastián. En este momento está trabajando, él vive en Nueva York y estamos teniendo invitados. Vamos a hacer un podcast como de motivación personal y tratamos de dar nuestro punto de vista para ayudar a las personas a pasar momentos complicados en sus vidas. Y se me ocurrió invitarte para que nos des tu punto de vista y que nos cuentes un poco también tu libro, ¿no? Porque escribiste un libro, por lo que sé, también titulado El Profe. Sí, cierto. ¿Cómo se te ocurrió escribir El Profe, ¿no? ¿Cómo se te dio la idea? Mira, cuando yo empecé a enseñar allá por el año 84, trabajaba en un colegio católico de Montevideo y al salir de una jornada de clases, me di cuenta la riqueza que había dentro del salón de clase, la enorme riqueza que aportan los adolescentes. Y empecé a guardar recuerdos. Acá Analía me trae el libro. Ya, sí, yo igual lo voy a poner. Voy a poner el libro en la pantalla y voy a poner el link para poder comprarlo por Amazon, ¿verdad? Amazon no. Sí, Sí, Amazon. sí, Amazon. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, y pensé que no quería perder una enorme cantidad de experiencias que yo tenía dentro del salón de clase, muy enriquecedora de aprendizajes. Y entonces empecé a registrar recuerdo tras recuerdo tras recuerdo, hasta que hace unos años decidí juntar todo eso en un libro. Y bueno, y ahí surgió el Profe. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Y desde el 84 hasta el 2005 más o menos, 21 años. ¿Ininterrumpidamente lo estabas escribiendo a medida que pasaba el tiempo? Cada vez que había una experiencia que me parecía valiosa para compartir, o la redactaba, o por ejemplo había cartas de mis alumnos. El libro está lleno de cartas de mis alumnos, que las fui pasando al formato digital. Sí, me imagino que primero empezaste con la máquina de escribir, ¿no? Y luego ya pasaste o sea, pasaste las tecnologías mientras escribías el libro. No, me acuerdo que la primera vez fue, estaban muy en boga las maquinitas acá en Montevideo, y entonces les pedí a mis alumnos que hicieran una redacción de por qué jugaban a las maquinitas. Y entonces fue con la letra de ellos que se empezó, ¿no? Yo no lo escribí a máquina. Cuando lo quise pasar a máquina fue a través de la computadora ya. Una pregunta que se me ocurre es ¿por qué empezaste a enseñar? ¿Tuviste alguna premonición? O fue, no sé, ¿te gustaba enseñar? ¿Te gustaba la matemática? ¿O fue una opción? No, nada de eso. Fue cuando me estaba formando, yo hice facultad de química, que no me gustó para nada. Después hice profesorado de educación física, y ahí me enganché, ahí me di cuenta que lo que me gustaba me descubrí a mí mismo que lo que me gustaba era enseñar. Y después de ese periodo, bueno, fui al IPA y me formé como profesor de matemáticas. Ahora que dijiste profesor de educación física, se me vinieron a la mente los partidos de fútbol que organizabas, ¿no? Cierto, Después de clase era nada más. sí.
Y todos es cierto. jugando, ese momento, qué lindo momento para nosotros los adolescentes, ¿no? Porque era extracurricular, ¿no? Ir ahí ya era una Exacto, actividad extra que íbamos y nos distraíamos, nos hacíamos amigos. En mi caso, yo como vivía un poco lejos del liceo, tenía otros amigos de mi barrio y mis amigos del liceo 12. Entonces, cuando iba ahí ya podía relacionarme con gente que yo no conocía. Qué bonito. claro. ¿En todos esos años alguna vez se te ocurrió abandonar las clases o...? Sí, eh, fue una vez que dejé el ciclo básico para ir a enseñar en el bachillerato. Durante 10 años estuve enseñando bachillerato y cuando quise volver al, al ciclo primario, al básico, me pareció inconcebible cómo habían cambiado los chiquilines para mal, ¿no? Y sentí que había perdido la magia yo. Y estuve 2 años que me despertaba llorando porque no sentía que podía... Volver a conectar. exacto, me faltaba Vos la conexión. tenías un aura muy especial. Yo era súper rebelde y me acuerdo que llegué a tu clase y me identifiqué. Siempre me acuerdo que mencionaste que escuchabas Bob Marley y que la gente en tu iglesia te estaba criticando. Eso es un recuerdo que tengo clavado en mi mente tuyo. Y después tú, no sé, tenías un aura que nos atraías. Y qué bonito eso, haberlo todo. No sé, he tratado de analizar, ¿no? Las personas que me he cruzado en mi vida, que me han ayudado a cambiar mi vida, y vos fuiste de la primera, y fuiste un profesor. Bueno, me alegro. Y yo ya tenía que 16 años, 16 años, 17. Venía de repetir 3 veces. Bueno, era mi tercera vez que hacía tercero de liceo, imagínate, venía del Suárez. Claro. Era tremendo. Pero bueno, me encontré a Lolo, o sea, por algo pasan las cosas, ¿no? Porque te tenía que conocer a vos. Claro. Increíble. ¿Podemos decir que esa sería una de las mayores frustraciones que tuviste como docente? No volver a Eh, trabajar con los alumnos más jóvenes. no, porque eso lo fui superando. En esos 2 años, con sangre, sudor y lágrimas, superé esa sorpresa por el cambio que habían tenido los adolescentes en esos 10 años. Habían empeorado mucho su conducta. ¿En Y qué? eso me obligó a mejorar mi rol como docente. Buscar otras maneras para acercarte a ellos. Sería. Exacto, ¿Cuáles, exacto, sí. cuáles crees que eran los rasgos más, o las cosas que te dabas más cuenta que habían cambiado los jóvenes, ¿no? La conducta, las malas palabrotas en clase, los insultos, la violencia, ¿no? Eh, se, eh, se, se, se puteaban constantemente los alumnos. Era muy difícil enseñar. Sí, sí, se tornó. ¿Por qué crees que sucedió eso en tan corto tiempo? Yo creo por la degradación de la sociedad, ¿no? Creo que nos está yendo mal como sociedad humana, digamos. Porque elegís siempre el camino más fácil, el que te exige menos esfuerzo, y eso nos hace mediocres, ¿no? Correcto, estoy de acuerdo. Aquí en Estados Unidos se está dando un acercamiento a la religión, ¿no? A Dios, e ir a la iglesia, o sea, la gente está yendo de a miles de personas. Porque también se ha llegado a un límite, o sea, hay mucha violencia en las escuelas, vos sabés los problemas que hay acá, no quiero meterme mucho porque no quiero que me censuren o algo, pero hay demasiada violencia en las escuelas y la gente está regresando a la iglesia. ¿Crees que regresar, acercarse a Dios puede ser una solución a todos estos problemas que estamos viviendo como sociedad? Y depende cómo lo enfoque la gente, ¿viste? Si lo enfocás como un dogma, eh,
la perversión del alma humana va a seguir, va a seguir. La cuestión es la pureza de espíritu, ¿no? La sinceridad, que dejes que la religión te ayude a cambiar tu conducta para bien. Porque hay cosas que son muy internas del hombre, que solo uno mismo las puede cambiar. La religión puede ser un elemento, pero vos tenés que accionar ciertos mecanismos en los cuales no repetís el modelo común de la calle, digamos, ¿no? Te vas degradando individualmente. Hace falta una gran reacción contra el dejarse caer, dejarse estar. ¿Tenés algún secreto o alguna técnica para, para aplicar cuando sabemos lo que estamos haciendo mal, verdad? O sea, nosotros sabemos en qué nos estamos equivocando y estamos intentando cambiar, pero a veces nos cuesta adaptar ese cambio a nuestro espíritu, ¿no? Sí, Nosotros decimos queremos cambiar, pero algo interno te dice no, hacelo mal o hacelo como lo venías haciendo, que era tu rutina, ¿no? Como quien dice. ¿Tenés alguna técnica, algún consejo para darnos? eh, técnica no sé. Simplemente me doy cuenta que el deseo de ser mejor te ayuda a no hacer cosas que no querés hacer y que pasarían desapercibidas para la sociedad, porque son cosas muy íntimas del individuo, pero el deseo de mejorar, de ser mejor, de no ser uno más de la manada, te ayuda a ir corrigiendo esas cosas que haces mal. Sí, y ahora con tanto, o sea, con tantos, como que los placeres son muy accesibles a la mano, ¿no? Sí, Está en el teléfono, nos quedamos horas mirando las redes sociales, entonces como que las ganas van desapareciendo porque tenemos esta recompensa rápida, o sea que creo que sería buena idea alejarnos de todo esto, ¿no? Alejarnos de las redes, alejarnos de los teléfonos, sí, computadoras y enfocar el deseo, que lo que sí. uno quiere ser y darle, ¿no? Porque a veces queremos cambiar, pero seguimos metidos en Facebook, Instagram y quieras o no, como que nos afecta. Eso es lo que yo creo, más o menos. A veces eso es difícil lograrlo solo. Por eso conviene integrarse a grupos que tengan pensamientos similares a los que uno tiene y que lo estimulen para acelerar ese proceso, ¿viste? Es muy difícil hacerlo solo porque es como luchar contra el mundo. Y eso, yo qué sé, no sé, me parece difícil. Sí, yo creo que va también en la identidad, ¿no? Yo cuando tuve que cambiar, ¿no? En su momento, inconscientemente, yo creo que fue Dios. Me empecé a juntar con gente diferente, me empecé a vestir diferente. O sea, toda la ropa que yo usaba antes la tiré y empecé a vestirme de otra manera. Como que dije, ok, no puedo repetir lo que era antes, ni siquiera me voy a vestir igual que me vestía antes. No voy a andar con la misma gente y eso me ayudó un montón. O sea que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, la última pregunta sobre el sistema o sobre los liceos. ¿Qué crees que está mal y que nunca cambió del sistema educativo, en este caso uruguayo, pero debe ser similar en todo el mundo y que sigue estando el problema, ¿no? ¿Cuál crees que es el mayor problema de los sistemas educativos que no permiten que el maestro se acerque al alumno y logre influir en el alumno de manera positiva? Porque la falta del respeto al maestro o al profesor está fuera de control en este momento, en todo el mundo. Bueno, Sí, en el mundo eh, occidental, ¿no? Porque vamos a... sí es cierto. ¿Qué crees que falló? Este, ¿Qué falló el sistema que se permitió llegar a esta situación? Para vos. eh, es una excelente pregunta que yo no sé contestar qué es lo que falló. ¿Crees que Sé que la permisividad y la falta de consecuencias graves para los alumnos
y o los padres tiene mucho que ver con esto? Como si tu hijo se porta mal en la escuela, ok, papá, mira, causó este problema, ¿me vas a tener que pagar o vas a tener que hacer servicio comunitario o vas a tener que hacer algo? Me parece perfecto eso. Me parece perfecto hacerle pagar a la familia las cosas que el chiquilín rompe o daña. Yo qué sé, creo que quizás si hubiera tenido esa conducta firme en los colegios, estos jóvenes asesinos de los colegios como Columbine y todo eso, se hubiera evitado. Porque, no sé. Estamos teniendo, casi llegamos a un school shooting, o sea, sería, ¿cómo se diría en español school shooting? A un tiroteo en una escuela, casi uno por día, imagínate. Una locura. Claro. ¿O cuál sería el mejor modo de encarar la docencia, ¿no? Si tenés que trabajar de profesor o si querés trabajar de profesor en el futuro, ¿qué consejo le podrías dar para que enfoque la carrera y le vaya lo mejor posible, no se estrese y no quiera renunciar? Porque en este momento, por lo menos acá, debido a la situación de violencia, hay un recambio de profesores impresionante. Los profesores que van son porque necesitan el trabajo, no se paga mucho, pero es gente que es profesional. Entonces cuando consiguen otro trabajito un poquito mejor, aunque no les guste, se van y agarran ese otro trabajo, ¿no? La cuestión es que si vos amás a la juventud y querés ayudarla a resolver algunos de sus problemas, no te puede quitar las ganas esa realidad terrible que es, como vos decís, ¿viste? Nadie quiere enseñar porque en realidad el sistema castiga al profesor que quiera hacer eso, ¿viste? Si vos te acercás un poco al alumno, ya está mal visto eso, desde el punto de vista de los colegas, del sistema. Yo me acuerdo que tenía un alumno. En realidad esto es muy curioso lo que sucedió. Una vez en un curso de educación social, la profesora, al finalizar el curso, les pidió a sus alumnos que contaran alguna experiencia significativa que hubieran tenido en su vida. Entonces uno de ellos levantó la mano y contó que cuando él era estudiante, un día había querido ir al liceo, fue al liceo con deseos de suicidarse, porque su vida era muy desgraciada. El padre lo maltrataba, pero a límites insospechados. La madre nunca hacía nada. Y dice que ese día un profesor lo paró y le dijo: fulano, cuando termine la clase quiero hablar con usted. Y bueno, ese fulano se quedó y charló, le contó al profesor todo por lo que estaba pasando. Y él dice que fue la primera vez que sintió que alguien se interesaba por su vida. Después de la clase tuvieron que irse a un boliche de ahí del liceo cerca para seguir charlando, y el consejo del profesor fue: yo creo que te tenés que ir de tu casa. Y bueno, él dejó pasar una semana, juntó plata y se fue a vivir una pensión. Entonces la profesora le preguntó al muchacho si ese profesor era Rodolfo Schulze. Y él le dijo: sí, es Rodolfo Schulze. Y le dijo: ¿vos le hiciste saber alguna vez eso que hizo contigo? Dice: no. Bueno, mira, yo lo tengo en Facebook. Escribile y contale esa experiencia, que a él le va a alegrar mucho. Y bueno, y ahí tuve esa devolución maravillosa de un alumno al que pude ayudar.
eso es el punto, ¿no? Si querés ser profesor, si querés darle duro, tenés que tener en cuenta que va a ser duro, pero también vas a tener esas recompensas, ¿no? Que no las compra Sí, sí, ninguna claro, cantidad de dinero. Y, sí, y sí, hay que estar a la altura del problema, ¿no? No es que vas a ir a dar clases y vas a hacer un paseo por el parque, ¿no? claro. Aunque mucha gente también se lo toma así, ¿no? Pero no es el tema. Sí, es cierto. Eh, ¿Qué te dirías a vos mismo a tus 30 años? A mis 30 años, Sí, que siguiera adelante, que por nada del mundo abandonara esta profesión maravillosa, que aún ahora, después de 3, 4, 5 años de jubilado, sigo recibiendo cartas de mis exalumnos agradeciéndome. qué lindo. Bueno, y vos sos un caso también. Sí, acá estás. Fíjate, vos Me estás dando fuiste la mano. alumno mío. Me estás dando la mano con este proyecto que empezamos con un amigo hace un año. Y, y ahí vamos, poquito a poco. Ahora, mira, me hiciste acordar porque acabo de entrevistar a un muchacho que se dedica a hacer videos motivacionales por Instagram, ¿verdad? Y entonces Ajá, todos sus videos son motivando a la gente que deje de drogarse, que se acerquen a la Biblia. Y era lo mismo, él me contaba que lo han contactado y le dicen, hey, si vi tus videos y estaba a punto de cometer una locura y no lo hice, o estoy dejando la qué bien, marihuana porque vi ese video tuyo en Instagram y también era muy parecido, ¿no? Qué lindo que qué bueno. el mensaje siempre es el mismo. Y como dice la Biblia, ¿no? Voy a parafrasear medio inseguro, pero dice que los dos mandamientos más importantes, ¿no? Uno es amar a Dios y el siguiente amar a tu prójimo. Sí, es cierto, Y qué cierto. si lo empezás a desmenuzar, ¿no? Qué conectado está, porque toda la gente que ayuda te dice, hey, no sabes cómo me sentí cuando X persona se contactó conmigo y me dijo, hey, por vos me ayudaste a hacer esto, lo otro. Claro, Está buenísimo. ese es el punto, exactamente. Sí, está muy bueno, está muy bueno. ¿Qué crees que se educara en el fondo? ¿Crees que tu vocación se dio por la matemática? ¿La matemática te ayudó a seguir educando o crees que era algo No, no, secundario? la matemática fue una excusa para estar dentro del salón de clase con los adolescentes, ¿viste? La, la esencia no eran las matemáticas, era a través del amor impartir una materia. Sí, como que estar ahí, ¿no? Saber que los jóvenes sepan que vos estabas ahí. Para Claro, aprender matemática o para que le contaras un problema para lo que fuera, ¿no? Y eso estaba bueno. sí, Me quiero imaginar que te acordás de muchísimos alumnos, ¿no? Con todos los alumnos que sí, tuviste. ¿Cuál cierto. crees que fue el alumno que más te sorprendió así, que en este momento la está rompiendo así, que decís, hey, ese fue mi alumno, míralo, ese es... Estoy orgulloso. Eso es difícil de contestar porque tuve miles de alumnos, ¿viste? Y Claro. de muchos he Capaz perdido contacto, entonces no sé que- cómo les está yendo. Bueno, entonces está, no, no hay un alumno que diga, hey, este se hizo futbolista o este No se sé, hizo doctor. todos fueron valiosísimos para mí. Hay algunos que han venido hasta acá, hasta Punta del Este, a visitarme desde Montevideo. Después, cuando fui a Barcelona, me encontré con un ex alumno que vive allá, después en Madrid también, y sigo en contacto permanente con ellos, ¿viste? ¿Te recordás si cuando estabas escribiendo el libro alguna parte que escribiste te dolió? Como Ay, sí, claro, claro, porque contar una experiencia que cuando me suspendieron por un año sin goce de sueldo, un castigo que tuve porque me comporté mal, ¿viste? Como profesor.
le modifiqué un escrito a una alumna que quería mandarla a examen y Te y cacharon. bueno, se descubrió y me suspendieron. Te sacaron en el aire, como quien dice. Sí, pero es increíble que no me hayan echado después de eso y me dejaron seguir hasta unos cuantos años más después de eso. Fue benévolo el sistema conmigo. Y bueno, Dios te estaba protegiendo ahí, podemos decir. Sí, También años y años de servicio, ¿no? sí. ¿Alguna pregunta que te gustaría que te haga? ¿Tenés? ¿Algo que quieras decir? Me acuerdo de una alumna del Zorrilla. No sé si vos alcanzaste a ir al Zorrilla, Sí. que me dijo una vez, ¿sabe qué es lo malo de tenerlo usted como profesor? Y yo paré las orejas. Dije, ¿qué? Que una se da cuenta lo malos que son los demás. Qué grande, Lolo, qué grande, qué manera de ser. Para mí fue enorme, 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 un Gol honor al recibir ángulo, ese gol comentario. al ángulo fue eso. Sí, exacto. Qué bueno. Sí, y sí, es cierto, es cierto, es cierto. Y yo lo he pensado también, creo que te lo he dicho al correr de los años, te he mandado algún mensaje ahí melancólico, tío. Fuiste el mejor. Pero sí, que es increíble, ¿no? Es necesario que exista la comunidad, es necesario que le demos cierto poder a las personas que no conocemos, ¿no? Porque me acuerdo que Sí, en mi época existía un respeto hacia el profesor, ¿no? No lo ibas a insultar, no ibas a hablarle violento, ¿no? Podías portarte horrible, podías hacer cualquier desastre, pero que había una figura de autoridad, los profesores, la policía, o sea, y todo eso se perdió, ¿no? Y al perderse eso, también te dejan sin herramientas para poder ayudar a los demás, porque si los niños cierto, no te miran con respeto, no van a aprender, ¿no? cierto. Y todos aprendemos de las personas que amamos. Y con todo este bloqueo, como decías, ¿no? Todo el protocolo que no te puedes acercar a la juventud y todo eso te aleja más. O sea, no te pueden agarrar cariño. Y si el joven no te agarra cariño, no va a aprender porque es muy difícil. En eso las leyes, sobre todo las leyes ahí en Estados Unidos, son pésimas. Las leyes del gobierno de la educación son... En esto, Mi esposa está leyendo un libro sí. que se llama Los libros prohibidos, que habla de en Florida, una cantidad de libros que prohibieron porque hablaban de la comunidad gay, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en este momento yo saqué, me queda uno que tiene 14 años, que está yendo a high school, que sería ciclo básico, y fue 3 meses y lo saqué, lo tengo haciendo escuela en casa, homeschooling se llama acá. Es todo por Ajá, computadora porque no, el ambiente estaba horrible. claro, Sí, sí, y decidí probar homeschooling este año, o sea que vamos a ver cómo le va. Le está qué yendo bien, bien. tiene buenas notas. Inteligente, inteligente medida. Sí, porque está fuera de control, no hay autoridad y es difícil confiar a tu hijo a un sistema que no tiene autoridad. Claro, Es muy difícil. entiendo. Entonces, por ahora, esto va a ser, creo que va a seguir así, esta va a ser la norma, ¿no? Y cada vez más, pero creo que ese es el objetivo, Lolo. ¿Sabes qué? Creo que es que todos hagamos que los niños se queden en casa estudiando y ya no exista la comunidad. Y al no existir la comunidad, destruyeron la familia, vamos a estar a merced de los gobernantes, ¿no? Porque si te des algún problema, a los primeros que ocurrís es a la familia, ¿no? Si necesitas plata, Claro, si te des un problema legal, cualquier problema vas a tu familia, pero si no, vas a tener que recurrir al gobierno. Pero bueno, esperemos que no pase, Lolo, ya no te quito más tiempo, ya pasaron 30 minutos de esta hermosa entrevista, muchísimas gracias.
Gracias a ti. por haber estado. Y ahí vi que tenés YouTube también, ahí te voy a subir el video te voy a taguear, así también Bueno, aparece. me encantaría tenerlo ahí. Y te voy a mandar cortos, luego te mando mi YouTube también y qué bueno haber hablado contigo. Yo me voy despidiendo, Gracias. muchachos. Suscríbanse, pónganle like, comenten, hagan el aguante, share y aquí los dejo que se va a despedir Rodolfo Schulze. Bueno, gracias por haber escuchado esta entrevista. Me encantó, me encanta poder hablar de mi profesión y de lo que significó para mí tener el privilegio de enseñar, ¿no? Y de estar en contacto con la juventud. Muchas gracias. Gracias, Lolo.